Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy un poco como el profesor Palacios. No me gustan las presentaciones estáticas, soy muy malo haciendo presentaciones. Desearía interrumpirme, por favor, y hacemos wiki preguntas, respuestas. Bueno, yo para salir del entollado me la he organizado a la presentación en 6 partes, que son la presentación de la región, pues yo creo que es una región particular que tiene muchos puntos en común con el País Vasco, y bueno, ahora entraremos. Después una descripción técnica del proyecto, después los motivos filosóficos, políticos y económicos, y os voy a dar las cifras en euros de la migración y de los ahorros de la migración. Un análisis del contexto, porque yo creo que la migración y todo lo que sea cambios, hay siempre una resistencia natural a los cambios, y se hacen solamente cuando hay situaciones positivas y que tienden a propiciar esos cambios. Los principales resultados, y después voy a hablar de una cosa que puede ser políticamente poco correcta, que es la migración en el País Vasco, y os explico por qué a la final, así todos estáis sentados hasta que ya termine. Muy bien, Bolzano es una provincia del norte, en la frontera con Suiza, Austria, y estamos un poquito cerca también de Eslovenia. Es una provincia autónoma, lo que significa que toma decisiones legislativas en diferentes sectores. Prácticamente todo lo que es sanidad, educación, etcétera, es una competencia primaria provincial. Lo único que no tenemos es policía propia, y además tenemos autonomía financiera, en el sentido que el 95% de las tasas que se pagan en Bolzano se quedan en Bolzano, y esto es muy importante para todo lo que sea políticas de financiamiento educativo, etc. Bueno, tenemos una superficie de 7.400 kilómetros cuadrados, pero solamente habitables, cultivables, más o menos 3.500, porque estamos en una zona de montaña. Representa el 2,5% de la superficie italiana, con una población muy baja, que son 477.000 habitantes, que es el 0,81%. El 38% de la población vive en las ciudades, que son pequeñitas. Bolzano tiene 97.000 habitantes, y producimos el 1% del Producto Interno Bruto italiano, llamado PIL en Italia, y tenemos el 51% de las personas entre 18 y 65 años ocupados, contra una media del 41,53 italiana, lo que significa no es que los bolsaninos trabajamos más, sino que pagamos los impuestos. ¿Por qué? Porque estos índices tienen en cuenta de la población ocupada legalmente. La renta media es de 14.313 euros por cabeza en media, contra una media nacional de 10.765. Y en eso sí, somos un poco más ricos, pero las cosas
cuestan más, así que más o menos estamos en lo mismo. Y tenemos una particularidad, que la población está compuesta por 3 grupos étnicos en ese porcentaje: alemán, italiano y ladino, que es una comunidad antigua que tiene más de 2500 años y que son muy fuertes. Además, el 5% de ciudadanos extranjeros. El problema cambia cuando analizamos la población en formación escolástica, en el sentido que actualmente tenemos el 12% de los alumnos extranjeros en las escuelas medias italianas, pues estamos divididos, tenemos escuelas italianas, alemanas y ladinas. Algunas personas ven esto como un problema, yo lo veo personalmente como una posibilidad, como una riqueza, pero es algo novedoso que nos está haciendo un poco discutir el modelo educativo, pues todos los planes han sido pensados siempre sin tener en consideración que el 12% de las personas no comunican perfectamente en la lengua de vehiculación, y eso ya crea dificultades, además de los problemas que conocemos de integración de parte de las familias. Y eso eran solamente datos para contextualizar cuál es el territorio. ¿Qué es FUS? FUS es simplemente la migración de software propietario a software libre, todo el software. O sea que estamos hablando de sistema operativo y todos los programas aplicativos, el Office, etcétera, etcétera, de todos los establecimientos educativos, o sea, primaria, secundaria, formación profesional, italianos. ¿Cuántos son? 83 escuelas ubicadas en 23 ayuntamientos, lo que significa que están muy deslocalizadas geográficamente. Migramos 2.460 ordenadores tipo client, 70 servidores y un servidor central repositorio. Las personas que han participado son 12.448 alumnos y 1.728 docentes. Y una cosa importantísima, no se ha muerto nadie, se puede migrar. Ok, sigo. ¿Y cuál es? Profesor Palacio y la seguridad. No lo cierro más. Ya. El computador sí, dice. Que no me migren a mí. Sí, está bien, está bien. Sí, mira. No. Muy bien. Bueno, los actores fueron el Centro de Formación Profesional, para el cual yo actualmente trabajo, la Intendencia Escolar, pues estamos organizados en intendencias, no sé cómo funciona aquí, si hay algo similar. La Intendencia sería el organismo provincial que gestiona todo lo que son política, didáctica, financiamiento, sueldos, etcétera. Y 2 empresas privadas, o sea que fue una sinergia entre el sector público y el sector privado. Las empresas son bolsaninas y son empresas compuestas por gente joven
mayoritariamente ex alumnos del Centro de Formación Profesional que han seguido cursos que yo ahora muestro porque he traído también tecnología italiana y bueno, les voy a mostrar las fases del proyecto, que fueron 6. Ahora, aquí quiero detenerme. Una cosa importante, y creo que fue fundamental, el proyecto de migración se ha hecho en secreto, no lo sabía prácticamente nadie. ¿Por qué? Porque hemos visto que en los otros proyectos, como por ejemplo Múnich, donde han salido por los diarios y han dicho, oh, migramos 16.000 computadores y etcétera, etcétera, no se ha hecho nada. Porque llegan los comerciales de Microsoft, de Sun, etcétera, y yo te vendo esto y cómo que migras, y los políticos, y bueno, nosotros ideamos este proyecto, lo hemos comunicado solamente a los profesores y hemos hecho asamblea, reuniones, se ha discutido y hemos peleado mucho también pero bueno, era una cosa interna y las comunicaciones fueron sucesivas a la migración. Cuando ya todo funcionaba, ahí comunicamos. O sea que pudimos trabajar en un ambiente bastante limpio, bastante tranquilo. Empezamos con un análisis no del software instalado, sino del utilizo que los el utilizo no es italiano, la utilización que los profesores hacían del software. Es decir, yo preguntaba a los profesores qué hacían con PowerPoint y me decían, yo hago esto, hago esto, hago esto. ¿Qué haces tú con Word? Hago esto, esto y esto. Bueno, lo que hemos obtenido como resultados es que más o menos el 80% de los profesores utilizaban mal el software. ¿Por qué? Porque nadie les había dicho nunca cómo utilizar ese software. Nadie les había dicho, por ejemplo, que si tú quieres hacer un determinado trabajo no puedes usar siempre Word. Y teníamos profesores que hacían todo con Word y teníamos profesores que hacían todo con Photoshop. Entonces, bueno, en el análisis empezamos a diferenciar lo que era el software aplicativo de las necesidades reales que los profesores tienen para comunicar contenidos o para dar clases. O podía caber también que alguien diga, no uso software, está muy bien. Ok. Bueno, sobre esa base hemos todo recogido en una base de datos vía web con un cuestionario que los profesores podían completar vía web en la casa, sumado a entrevistas personales para corregir eventuales errores o etcétera, olvidos. Después hemos desarrollado una solución software. Es decir, cuando este proyecto comenzó, que fue en diciembre del 2004, no existía una distribución de Linux orientada a los sistemas educativos. Lo único que existía era EduKnowPix, que era una distribución live, pero que todavía estaba poco desarrollada y poco sostenida por la comunidad, o sea que no podíamos utilizarla para un proyecto tan
importante como este. Así que bueno, decidimos desarrollar una distribución. Yo no quiero entrar mucho en esa parte, pues hoy está desactualizada, en el sentido que hay muy buenas distribuciones, Ubuntu, Mepis, etcétera, que yo creo que ya cumplen con los requisitos que en ese momento queríamos. O sea que bueno, actualmente estamos más concentrados en desarrollar software didáctico más que en la distribución. En julio empezamos a instalar las máquinas y en 23 días terminamos, cuando las escuelas estaban vacías y no se ha dado cuenta nadie que les habíamos cambiado el sistema. ¿Cuándo nos llegan? ¿Qué es esto? Bueno, tuvimos 90 días de control y de puesta en marcha, y obviamente lo de los 23 días era una broma, pues 2 años antes habíamos comenzado ya con la capacitación. Yo siempre digo que FUS no es un proyecto de migración, sino que es un proyecto de capacitación, y no hay absolutamente ningún cambio posible si las personas no saben lo que se van a encontrar después. O sea que bueno, empezamos antes con una capacitación muy soft, enseñando bueno cómo funciona Linux, OpenOffice, etcétera, etcétera, y después con la migración iniciamos una formación más personalizada, enseñando a los profesores el uso de la herramienta específica. O sea, si tú haces cuestionarios, hay un programa específico en KDE que sirve para hacer cuestionarios, y no usas más Word. No te sirve Word, no lo usas más, lo puedes tirar. Y bueno, eso dio muchos resultados, pues las personas vieron que sí, hay una variedad de software infinita, pero existen los 2 o 3 programas que me sirven a mí para hacer una determinada cosa. Y yo creo que bueno, eso fue el punto clave de la migración. Y además, y esto os digo como un consejo, una migración es siempre un proyecto de formación, y conseguir financiamientos para hacer formación es muy fácil, lo que significa que nosotros podemos destinar los recursos provinciales a hacer otra cosa, pues tenemos recursos comunitarios para hacer formación, que en un gran porcentaje no vienen utilizados efectivamente y quedan ahí. Y bueno, como última fase, que no se ve allí, tenemos lo que actualmente llamamos el desarrollo del proyecto, que es bueno, crear aplicaciones nuevas, educativas, didácticas, y hacer difusión, hacer esto, venir, contarlo, conocer gente nueva, y bueno, tratar de crear una red comunitaria para motivos filosóficos, políticos y económicos. Tuvimos los 3 motivos, por suerte. Filosóficos, bueno, es un libre acceso al saber. En todas las discusiones anteriores nos planteamos mucho qué era el sistema educativo, y porque bueno, como en todas partes hay una gran crisis con el sistema educativo, y nos echamos
la culpa uno con otro, el ministerio, las universidades, la primaria, los currículum, esto, el otro. Y yo creo que, bueno, todos tenemos una responsabilidad y creo que hemos perdido lo que eran las motivaciones iniciales, que el sistema educativo es un acceso al conocimiento y tiene que ser libre, tiene que ser siempre libre. Primer punto. Posibilidad de compartir los conocimientos. Es muy bonito decirlo. En la práctica no lo hace nadie. Los profesores tenemos todo escondido y hacemos el ejercicio muy bonito y lo tenemos para nosotros. Y yo no lo voy a andar compartiendo con ese que no hace nada. Y los alumnos entran en el primer grado y el sistema está implementado en tú tienes que ser el mejor y tener la nota más alta. ¿Y cómo vas a andar compartiendo lo que has hecho con tu compañerito que no hace nada? Y todos razonamos en esta óptica. El software libre nos ha en un modo obligado a compartir los conocimientos y nos obliga día a día a compartir efectivamente los conocimientos, pues si no, no funciona. El sistema funciona solamente compartiendo. O sea que más que pregonar el compartir los conocimientos, nos hemos auto obligado a compartir los conocimientos. Y las herramientas, como ha dicho Miguel, ¿verdad?, no son neutrales. Tú cuando enseñas algo no es lo mismo usar TIC con software privativo que con software libre. Es diferente porque cada tipo de software tiene una cultura implícita y la cultura se transmite junto con el software. Posibilidad de experimentar lo aprendido. Ejemplo concreto, que es ese ordenador que he traído ahí. Eso es un ordenador Olivetti del 1993. Tiene 13 años, funciona perfectamente y nosotros en el aula usamos en los cursos de sistemística esos ordenadores. Pues yo considero que la sistemística se aprende cuando tienes pocos recursos. Y ese ordenador tiene 8 megas de RAM, 8 megas. Hoy hablamos de gigas y gigas y etcétera. Y los administradores de sistema que han aprendido a trabajar sobre ese sistema, cuando salen las empresas les parece un juego de niño, porque encuentran recursos que yo pienso que son sobredimensionados. O sea que es verdad que el software libre permite utilizar los recursos que tú quieres. Instalar Windows Vista es imposible ahí. No lo podemos hacer. No podemos instalar ni siquiera el 2, pues no lo conseguimos más. Ni pirateado. Y en ese ordenador actualmente yo ahora lo voy a mostrar, tenemos un kernel instalado que ha salido hace 15 días. Tenemos software actual, podemos conectarnos con Wi-Fi, una cosa que cuando Olivetti creó esa máquina no existía. Y nosotros podemos darle una nueva vida y podemos usarla como fuente didáctica. Y los alumnos se divierten. Y les hacemos perder el miedo que nos han inculcado hacia las TIC. Yo anoche comentaba con Ángel una escena típica que es cuando tú haces un curso, te dicen, bueno, utilidad para formatear el disco duro, pero no la toques nunca, no la vayas a tocar porque, mira, sucede de todo, pierdes todo, no sabes. Bueno, yo cuando entro en un aula y tengo chavales de 15 años,
16 años, es lo que primero hago. Les hago formatear el disco. Y me miran todos. ¿Pero qué están haciendo este? Es un impostor. No. Formatear el disco. Y una cosa importante, las escuelas y las aulas son para experimentar. Y las TIC nos permiten experimentar, hacer cosas que habitualmente no podemos hacer. En las escuelas no pasa nada. Lo ha dicho Mariano, si no funciona el sistema en una camisería, no se pueden hacer camisas. Si el sistema no funciona en un colegio, no pasa nada. Experimentemos entonces. Rompamos estos sistemas y hagámosle ver cómo funciona. Y saldrán seguramente personas mucho más capacitadas. Yo peleo siempre con todos los administradores de sistemas porque son todos muy restrictivos y no puedes hacer esto y no puedes hacer esto. Es un aula y en el aula tenemos que poder hacer todo. Utilizo de creaciones intelectuales que son patrimonio de la humanidad. Una frase bonita pero muy concreta. Estamos enseñando a los jóvenes a utilizar software que es patrimonio de la humanidad y lo hacemos en todas las materias. Hacemos arte y enseñamos Leonardo, Goya, etcétera, etcétera, y son patrimonio nuestro. Y Goya no tiene copyright actualmente y no tiene, esperemos que siga así, no tiene patentes y no tiene restricciones. Es un patrimonio humanitario. El software debe ser así. El software tiene que ser patrimonio de la humanidad. Desarrollo de el espíritu crítico, y aquí quiero detenerme, pues actualmente tenemos el problema en todos los campos que se tiende a un solo producto. Yo comentaba que en Alto Adige en los años 40 teníamos 60 variedades de manzanas, actualmente tenemos 3, lo que significa que mis hijos no podrán nunca gustar una verdadera manzana. Se gustarán una golden, que no es una manzana. Y estamos creando monoculturas de la mente en todos los ámbitos. Y cuando tú hablas con las personas dicen el computer, y es Windows, y es Word. No, es otra cosa. El ordenador es muchísimo más vasto y tiene muchísimas facetas y tiene muchísimas posibilidades, y hay que experimentarlas y hay que transmitirlas, y hay que transmitir el desarrollo de el espíritu que no se conforma con lo primero. Motivos políticos. La pública administración trabaja para los ciudadanos y no para una empresa extranjera, entre comillas. Hay un punto al cual no se piensa. Cuando nosotros en una escuela primaria enseñamos a los alumnos con un determinado producto software, estamos haciendo publicidad a ese producto software. Y estamos financiando indirectamente e ilegalmente, porque están prohibidas las ayudas de Estado indirecta, a Microsoft. Lo hacemos todos los días. Y es vuestro dinero del bolsillo que os sale y termina en el bolsillo de Bill Gates o sus amigos y socios. Y es un problema político que no se ha planteado mucho. Pero es así, son ayudas de Estado ilegales. Y tiene un solo nombre. Y hay que decirlo muy fuerte. Desarrollo de un mercado del software hardware transparente y sostenible. Nos han hecho creer
que el hardware es un ordenador que cuesta 1000 euros, cuesta siempre 1000 euros, siempre. Más megas, menos megas, más disco, menos disco, tú vas a comprarlos y te cuesta siempre 1000 euros. Y hace 13, 14 años que cuesta 1000 euros. ¿Cómo puede ser? La tecnología avanza y gigas, megas y tarjetas y cosas que conectas y el ordenador cuesta 1000 euros. ¿Por qué? Porque no hay un mercado transparente, porque el sistema operativo monopólico soporta solamente un tipo de hardware, que es la arquitectura Intel, AMD, es lo mismo. Y te obliga a cambiar permanentemente el hardware. Y yo como contestación política uso ese hardware y navego en internet con ese hardware y mando mail con ese hardware. Y puedo gestionar un blog con ese hardware. Es para reflexionar. Actualmente un sistema operativo Linux completo en grado de hacer determinadas funciones como un cortafuego utiliza 2 megas de RAM, 2 megas de RAM, y ocupa 4 megas en el disco duro, porque tenemos disco duro de 170 megas, porque tenemos RAM de 500 gigas. Si hoy podemos poner todo en la red, Web 2 nos dice eso, nos dice Web 2 que el cliente no es más importante. El cliente puede ser cualquier máquina, puede ser esa máquina, esta máquina, esa máquina, cualquier máquina. Está todo en la red. Y no necesitamos recursos locales y no necesitamos pagar 1000 euros. Es un impuesto. Y hay que combatirlo. Porque no es justo. No porque yo esté en contra de impuestos. Desarrollo territorial de la capacidad de stick. Nosotros teníamos y tenemos todavía la facultad de formateadores del disco, que dice que forma ingenieros informáticos, pero forma personas que cuando tú tienes un problema te dicen formatea el disco y reinstalamos. 4 años para eso. Okay. El software libre te obliga a desarrollar la capacidad de stick. Tienes que aprender, pues las posibilidades son infinitas, pero tienes que ir a cogerlas, aprenderlas, probar, experimentar. Es importantísimo. Desde que hemos migrado se han creado 3 nuevas empresas pequeñas, ocupan 15 personas. Es un año nada más. Bolzano no es una tierra que no tenía absolutamente características innovativas. Es una tierra de campesinos. Y actualmente Bolzano está iniciando a desarrollar capacidades informáticas. Nosotros hemos sido elegidos como best practices por Gartner Corporation y que me ha venido un infarto a mí. Decía yo por Gartner, pero están locos. No, Gartner busca territorios donde se hagan cosas innovativas a bajo costo, porque la Silicon Valley ya está quemada y está buscando territorios donde el Estado impulse tecnologías a bajo costo, y esto es tecnología a bajísimo costo. El saber empieza a ser almacenado en contenedores accesibles a lo largo del tiempo. Desafío cualquiera a coger un disqueto con un documento Word guardado hace 7 años. Lo que significa que
nosotros estamos almacenando una cosa de mucho valor como es el conocimiento en un contenedor que no nos pertenece. Es como si compraríamos petróleo y lo almacenaríamos en Uruguay. Dice, ¿por qué? Pues bueno, porque es así. El petróleo no sería más nuestro. Estamos haciendo exactamente lo mismo todos los días de nuestras vidas. Hay ejemplos que son terribles. Hay administraciones públicas que almacenan los datos sanitarios de la población en formatos que pueden acceder solamente si la empresa propietaria del formato quiere que ellos accedan. Es nuestra salud. Gran impacto mediático para los políticos, claramente es una cosa importante, pues es su trabajo y a todos los políticos les apetece mucho que lo que ellos hacen sea conocido en el mundo. Como os he dicho ya, nosotros tenemos más de 100 recensiones internacionales y bueno, creo que el golpe fundamental fue lo de Gartner Group y que ahora lo está difundiendo por el mundo. O sea que bueno, si tú instalas Microsoft Vista en 2500 ordenadores, no pasa nada, no es una noticia mediática. Instalas Linux y todo el mundo viene a sacar tu fotografía. Económicos, y aquí llega a la verdad. Todo el mundo dice, pero bueno, es que cuesta menos, es que verdaderamente cuesta menos. Yo digo, no cuesta menos. No es verdad, no cuesta menos el software libre. Cuesta lo que tú quieres que cueste. Y esto es muy diferente. ¿Por qué? Inicialmente nosotros pagábamos 269.000 euros por año por alquiler de la licencia de sistema operativo, Office, antivirus y software didáctico. Habíamos probado todas las maneras, habíamos comprado licencias, pero claro, Windows cada 2 años saca el sistema nuevo y lo que tú has comprado debes otra vez comprarlo, y habíamos visto que convenía más alquilarlas a la licencia, pero más o menos siempre el coste son 270.000 euros por año, y es un coste que no es real. ¿Por qué? Y espero que no haya nadie de Microsoft, porque nosotros pagábamos por 1.400 licencias. Nos estábamos comiendo 1.000 equipos, que es lo que hace todo el mundo, y lo sabéis bien. Todo el mundo piratea, pero no lo dice. Bueno, yo lo digo bien fuerte. Pagábamos 1.400 licencias, 269.000. Para hacer la migración gastamos 308.000 euros por única vez, una tantum en latín, más 94.000 euros de capacitación de las personas. Por única vez esa gran capacitación, porque lo que estamos haciendo ahora es muy pequeño en comparación con lo que hemos hecho. El coste del primer año de mantenimiento fue de 27.000 euros. Yo creo que el coste máximo puede ser de 150.000. ¿Por qué? Porque cuando tú instalas software libre, lo has instalado y queda ahí y se termina. O sea que cuando tú tienes dinero, decides actualizar, pero si no tienes dinero, te quedas ahí. Y no pasa nada, no te obliga nadie a instalar permanentemente software nuevo. Es una decisión tuya, que la tomas
autónomamente si tienes presupuesto, y si no lo tienes, estás ahí. Y haces solamente las actualizaciones por red, que no cuestan nada. O sea que solamente esos costes son costes o de formación, que los tienes igualmente con Microsoft, porque esos costos no los hemos tenido en cuenta, porque todo el mundo piensa que para utilizar productos Microsoft no hace falta formación. No es verdad. Lo que decía antes, esa formación ya está porque hay otro que la ha pagado. ¿Ok? Y los 150.000 euros son si un año tú quieres desarrollar software nuevo que te sirve, etcétera, lo gastas. Si no lo tienes, no lo gastas. Nosotros el primer año gastamos 27.000 y el año sucesivo pensamos gastar más o menos 130.000, pues vamos a desarrollar algunas aplicaciones para servidor, que bueno, creemos que son importantes. Análisis del contexto. Lo que decía antes, no hay una migración posible si no hay un contexto favorable a la migración. Y en Bolzano no nos dábamos cuenta, y no nos dimos cuenta hasta hace poco, el contexto estaba. Pues la empresa de transportes públicos es la primera empresa en el mundo que ha usado software libre, totalmente software libre para productividad, en el 1994, con la versión 1.2 del kernel, y eso era verdaderamente un desafío. El sistema tiene ya 12 años y funciona perfectamente, y actualmente estamos tratando de vendérselo a los catalanes, o sea que bueno. En 1997 116 ayuntamientos migran todos los servidores a Linux. En el 2001 el centro Einaudi empieza a erogar los primeros cursos en administración de sistema para formación continua. ¿Qué significa esto? Que nosotros hace 5 años dijimos, el sistema este es válido y queremos que las empresas aprovechen de él. Y hemos hecho cursos orientados a las empresas, donde empezábamos seriamente a hablar de los problemas del sistema Linux, porque todo lo que existían antes eran cursos asociativos o de voluntarios que explicaban, bueno, Linux funciona o no funciona. Nosotros hemos tomado una decisión política y dijimos, Linux es un sistema maduro para las empresas y puede funcionar, y hacemos cursos y os ayudamos a hacer la migración. Y eso, bueno, creó mucha masa crítica, como se suele. En el 2003 empieza el movimiento en lo que es pública administración provincial. La provincia ya no puede fingir de no ver lo que pasa y crea un grupo que se llamó Free Software Task Force, que concretamente no ha hecho nada, y yo he participado también. Bueno, concretamente no hemos hecho nada. Hemos hecho algo muy bonito, que son congresos como este, donde hablábamos y bueno, contábamos lo que pensábamos y lo que queríamos hacer. Y en un congreso estaba sentado ahí en el último banco una de las personas de educación, y en un congreso nació el proyecto FUS, lo que significa que en este congreso hoy podría nacer una migración. Es así como nacen, no hay otro modo.
En el 2004, y esto yo lo considero un hecho importantísimo, las tres confederaciones sindicales que generalmente pelean siempre entre ellas firman una declaración conjunta pública donde le piden a la administración pública la adopción de software libre, que adopte medidas concretas para adoptar el software libre, valga la redundancia. En el 2005 FUS, y la cosa sigue. Actualmente estamos sustituyendo Office con OpenOffice y ya lo hemos eliminado en 4.400 ordenadores de uso administrativo, o sea que hemos salido de las aulas y nos hemos metido a la administración pública y no se sabe dónde llegaremos en un momento. Principales resultados: educación a la legalidad. Todos somos profesores aquí, ¿no? Y hemos hecho esto. Mira, yo tengo este CD, tú no lo sabes, yo lo dejo aquí en el cajón, me lo olvido y lo coges. Y es software pirata. Y es ilegal hacerlo, pero lo hemos hecho todo. Y yo creo que hemos dado por año un mensaje equivocado. Y es que, bueno, piratear software no es tan malo. Es malo. Hay una ley que lo prohíbe y la estamos infringiendo. Actualmente nosotros entregamos el software que usamos en las escuelas a los alumnos y lo usan en la casa sin ningún problema y hacemos que ellos mismos copien el software y lo repartan a las abuelas, a las tías, etcétera, etcétera. Y decimos, copiar software es bueno. Ahora sí, copiar software es bueno. Creación de una comunidad de enseñantes que resuelve en modo autónomo los problemas. Y esto también, el software libre obliga a los enseñantes en un primer momento a tener que organizarse en forum, a compartir experiencias y se crean comunidades, y actualmente hay comunidades que nacieron virtuales y se convirtieron en comunidades reales. Los profesores de matemáticas se reúnen cada 20 días a comer una pizza y está muy bien, y actualmente son tipo 70 que van ahí y hablan de matemáticas. Qué aburrido. Bueno, están ahí y discuten de los problemas, etcétera, y esto fue posible gracias a la migración. Y no hablan más de Linux, hablan de otras cosas, pero bueno, nació así. El software empieza a ser visto como un servicio y no como un producto. Es una cuestión cultural. El software, si yo tengo que adaptar la enseñanza al software, es un problema, porque tengo que modificar mi profesionalidad en función de lo que me diga Microsoft, Oracle o lo que sea. El software tiene que ser flexible. Si yo quiero hacer algo con el software y no existe actualmente un programa que lo haga, tengo que tener la posibilidad de modificarlo. Principales resultados: hemos demostrado que la migración a software libre es posible y aconsejable. Antes de la migración, yo creo que, bueno, todo el mundo ha dicho, pues bueno, que esto será un desastre y que no funcionará nada y que aquí y que allá. Mentira, no ha pasado nada. Al otro día todo funciona y los problemas técnicos se resuelven siempre. Si no, no serían problemas técnicos. Empezamos a transmitir un verdadero conocimiento científico, sentido común. No podíamos transmitir la matemática como lo ha dicho ayer alguien si Pitágoras o los herederos de Pitágoras nos prohibieran hacerlo.
Y el fundamento de toda ciencia se basa en que los postulados pueden ser conocidos, compartidos, puestos a la prueba y modificados. Y en la ciencia informática, los postulados son el código. Si yo no puedo ver el código, ¿qué ciencia es? Ocultismo es, no es ciencia. Hemos superado todos los escollos del primer año, iniciamos a sentirnos orgullosos de nuestro trabajo y queremos compartirlo y queremos contagiar a las otras personas. Ok, la migración en el País Vasco. Yo creo que la migración en el País Vasco empezó ya. Pues yo he venido aquí en mayo y escucho mucho que las personas dicen en el País Vasco no pasa nada y estamos atrasados y mirad Cataluña y Extremadura, etcétera, etcétera, y nosotros aquí y no hacemos nada. Y no es verdad. Yo veo aquí muchas señales, veo muchas personas que están muy interesadas, veo muchas personas que tienen fuerza, que organizan convenios, que invitan personas y que las hacen interactuar. Y creo que eso es el inicio de la migración. Yo creo que lo único que falta en el País Vasco es la decisión política. Una decisión que diga, pero las decisiones políticas se toman solamente cuando las condiciones están dadas. Y en el caso de Bolzano la decisión política fue muy débil al principio. Dijeron, bueno, empezamos... En realidad FUSE era un proyecto experimental para poner software libre en un aula. Ok, no me han controlado mucho y yo un poco como que me ensanché y terminamos así, pero así fue como comenzó. Comenzar siempre por la capacitación de la persona. No se migra a ningún lado si las personas no conocen. Es como en un barco. El capitán tiene que indicar muy claramente a dónde quiere ir. Y esto es exactamente lo mismo. En el sistema educativo estamos todos en el mismo barco y tenemos que explicar a dónde queremos ir y por qué queremos ir. Y va a haber personas que no lo comparten y está bien. Hay que defenderlas a esas personas y hay que tratar de demostrarles que lo que nosotros proponemos es bueno, ok, pero hay que enseñárselos claramente, hay que capacitarlos, hablar, discutir, está bien, es así. Alguien ya lo ha hecho, pide ayuda. Nosotros lo que primero hemos hecho fue comunicarnos con Paco Huertas en Badajoz y hemos ido allí y hemos visto lo que habían hecho ellos, etcétera, etcétera. Aunque sí, Extremadura no hizo una migración. Extremadura arrancó con el software libre y les fue todo mucho más fácil. Pero bueno, nos han dado indicaciones que han sido muy valiosas. Actualmente hay muchas comunidades que usan habitualmente software libre. Y una cosa que es cierta, que todos los que usamos software libre estamos convencidos. Y cuando tú hablas con los otros, yo antes de la migración estaba convencido personalmente, pero tenía mucho miedo, como es natural. Y fui a Extremadura y Paco Huertas me hizo una cabeza así y me sacó el miedo y me dijo, pero no hombre, que esto funciona y va para adelante y hacemos esto y el otro y etcétera. Lo que significa que todas las comunidades están convencidas. Un motivo hay, o estamos todos locos o verdaderamente es algo bueno.
La migración es un problema cultural. Los problemas técnicos se resuelven. Si no, como he dicho antes, no serían técnicos. Migrar una infraestructura educativa, sobre todo, a software libre es difícil, pero no hacerlo sirve solo a posponer el problema. Pues nosotros tenemos un problema y aunque no lo queramos ver, el problema está. Tenemos un problema que hemos transmitido toda un área de conocimiento a una empresa multinacional que nos hace una jugada que Dios me libre, nos cambia software, nos cambia formatos, etcétera, etcétera. Pero aunque si fuera una empresa que se comporta correctamente, no es correcto que el sistema educativo esté apoyado sobre los intereses de una empresa. Y lo sabemos todos. Sería como enseñar historia con un solo libro. Es inadmisible. ¿Ok? Posponer el problema no hace más que agravarlo. Más tiempo pasa y más difícil es migrar. Pues todas las estructuras se atan. El problema de la migración actualmente no es la migración en sí. Ayer Paco nos ha dicho, pues tenemos problemas porque tenemos aplicaciones hechas en Access, tenemos documentos, etcétera. O sea que el problema de la migración es lo que ya tenemos, que no es compatible porque no tiene un estándar abierto, interoperable. Y más tiempo pasemos a crear cosas nuevas con un sistema cerrado, el problema va a ser cada vez más grave. No tiene sostenibilidad. Las escuelas son un buen test para experimentar. Experimentar es parte de la educación. Yo lo voy a repetir hasta el cansancio. Si migramos en las escuelas, ¿qué es lo que puede pasar? Que no funciona. ¿Y qué? ¿Y qué ha pasado? Nada. Bien, venimos y lo resolvemos o tratamos de resolverlo. Y si no podemos, llamamos a alguien que pueda hacerlo. Es un buen modo para conservar y fomentar el euskera. Yo aquí voy a decir algo que a lo mejor no es políticamente correcto. No me importa, yo lo digo lo mismo. El euskera es una lengua que vosotros tenéis obligación de conservarla, porque es una riqueza cultural europea. Y yo como europeo voy a defender y voy a exigir que los vascos defiendan la propia lengua. ¿Ok? Y no hay modo actualmente para defender una lengua si no entra en las TIC. ¿Ok? Porque gran parte de la comunicación está pasando por los ordenadores. Y actualmente que Windows tenga una interfaz en euskera es solamente porque el gobierno vasco ha pagado mucho dinero para que eso suceda, y es solamente porque Microsoft voluntariamente ha querido que eso suceda. Si mañana Microsoft dice, el euskera yo no lo quiero poner, porque no lo quiero poner, porque no me gusta o porque no es económicamente viable o por lo que fuera, vosotros no tenéis más software en vuestra lengua. Y nosotros como europeos perdemos una riqueza. Ok, y esto es cultural, no es político. Es una defensa cultural y se transmite a cualquier lengua, menor, mayor, que esa fuera. Todos tenemos el derecho de hablar la lengua que se nos dé la gana y tenemos la obligación de conservarla para nuestros hijos. Ok. Actualmente es relativamente fácil conseguir recursos para realizar exitosamente una migración a software libre. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, es un proceso de capacitación.
y hay muchísimos recursos para capacitación, sobre todo en el sector de las TIC, lo que significa que es un momento propicio para hacer una migración, pues actualmente están entrando nuevos países a la comunidad y los recursos de espacio se van marchando hacia los países nuevos que tienen que alcanzar nuestro nivel, o sea que dura poco. Aprovechémoslo mientras hay. Los recursos se quedan en el País Vasco y esto es importantísimo. Nosotros podemos tomar la decisión de invertir una cantidad de dinero en las TIC, pues creemos y aquí estamos todos convencidos que las TIC son el futuro. Todos hemos dicho lo mismo y todos hemos dicho que las TIC tienen que entrar en las escuelas, etc. El problema es que cada vez que nosotros hacemos entrar las TIC en las escuelas, estamos mandando recursos que son del País Vasco, que son del país catalano de Bolzano, a una empresa extranjera sobre la cual no tenemos control, no sabemos qué hace con el dinero, cuando perfectamente podríamos usar el mismo dinero para crear trabajo aquí. El mismo dinero se lo damos a los jóvenes que estudian informática y les hacemos modificar programas, adaptarlos. Y no nos interesa si en los primeros tiempos estamos, entre comillas, atrasados, porque estamos haciendo una inversión y estamos invirtiendo en la juventud. Actualmente no solamente se van los recursos económicos, sino que se van los intelectuales. Pues Microsoft no tiene una sede de desarrollo en el País Vasco y no la tendrá nunca. Lamentablemente esto os lo digo, no la tendrá nunca. Ok, o sea que los cerebros que haya aquí se tendrán que ir si quieren trabajar en informática a un cierto nivel. Y yo creo que es muy peligroso cuando se van los recursos económicos, pero creo que es más peligroso cuando se van los recursos intelectuales. Nos empobrecemos mucho. Y he terminado. Eskerrik asko Antonio Rosori bere hitzaldegaitik.